Vamos a conocer en este vídeo uno de los aspectos, tal vez creo yo, menos conocidos de las biografías de Teresita, y es la época. Porque es cierto que Teresa es una mujer revolucionaria, es una santa que Dios ha propuesto para los tiempos futuros, para nuestros tiempos, y por tanto trasciende su propia época, pero también es verdad que es deudora de su época. Vamos a verlo tanto en su afincamiento en la época en la que ella vive, la Francia de finales del siglo XIX, como algunas sugerencias de lo que ella aporta de superación de la propia época. En primer lugar, un marco político muy sencillo, sobre todo mirando a las relaciones Iglesia-Estado en esta Francia del último cuarto del siglo XIX. Estamos en la Francia de la Tercera República. La Tercera República es la consolidación de la Francia revolucionaria que había nacido 100 años antes. No olvidemos que la gran exposición internacional de París del centenario de la Revolución, 1889, nos ha dejado un emblema de Francia y de París, que es la Torre Eiffel. Es la época de Teresa, ahí vive Teresa, ¿no? Una Francia revolucionaria que además, Tercera República, agudiza en algún sentido el enfrentamiento o el distanciamiento y la separación con la Francia popular, que es muy católica, y en concreto también con la jerarquía, con la Iglesia francesa. Hay que recordar a este respecto que las primeras medidas de esta Tercera República, en este orden del que estoy hablando, pues son medidas anticlericales, expulsión de algunas órdenes religiosas. Por cierto, de estas expulsiones se beneficiará España, porque muchas órdenes francesas de la enseñanza, de atención a enfermos, etcétera, vendrán a España refugiándose de esa persecución en su propio país, por ejemplo, ¿no? Otras medidas muy importantes, por otra parte podemos ver parecidos con nuestra propia historia de España, son las medidas que atentan a la libertad educativa de los padres, en concreto la educación católica, y la idea de crear una escuela pública que no sea religiosa, que no tenga, diríamos, ninguna relación con la enseñanza de la religión católica. También esto es muy importante en esta Tercera República. Y finalmente, en esta separación con la Iglesia, en esta ruptura con la Iglesia, vendrá ya definitivamente la separación Iglesia-Estado, la ruptura completa con el Vaticano, a principios del siglo XX, también obra de esta Tercera República Francesa. En este contexto es lógico que la Francia católica se sienta maltratada y considera a la Francia de la Tercera República, al Estado francés, como una apostasía. Y por tanto se imponga en muchas expresiones religiosas el llamado ideal reparacionista. Hay que reparar la apostasía de Francia, hay que recuperar la gloria de la Francia monárquica y católica. Por cierto, y frente a esta posición dominante de la mentalidad católica de aquel tiempo, el Papa León XIII, que en tantas cosas ayornó a la Iglesia a finales del siglo XIX, no hay más que recordar que fue el primer papa de la doctrina social y obrera, la Rerum Novarum de 1891, ¿no? Pero innovó también en otras muchas cosas. Intentó que esta Francia primogénita de la Iglesia tuviera las fuerzas vivas católicas y la masa católica francesa tuviera una presencia en el Estado, y orientó a los franceses para que reconocieran el régimen republicano sin aceptar o buscando otras fórmulas de gobierno republicano. Pero esta mentalidad que se llama ralliement realmente no cuajó entre los franceses. Se impuso más esa mentalidad reparacionista de que había que recuperar, diríamos, contra la Francia oficial, Francia revolucionaria, una Francia del antiguo régimen, podríamos decir, una Francia por lo menos católica, socialmente católica, de nuevo, en fin. Bueno, pero la Iglesia de Francia en la que vive Teresita no solo es una, por decir de algún modo, una iglesia a la contra, ni mucho menos. Es una iglesia también muy creativa. Es una iglesia que vive una enorme floración de iniciativas religiosas y sociales de todo tipo, de acción religiosa estricta y de acción social, educativa, benéfica, obrera, sobre las masas de Francia. Y esto, sin duda alguna, también explica la reacción, diríamos, de las fuerzas laicistas contra la Iglesia, porque no es precisamente una moribunda, sino una fuerza que no solo tiene pasado, sino presente también en la vida de Francia de finales del siglo XIX. En este punto habría que recordar cómo influye todo esto en Teresa, para no perdernos en muchas cosas. Vamos a ir, en primer lugar, hacia esa mentalidad dominante reparacionista. Se manifiesta, entre otras cosas, en una devoción fundamental en aquel tiempo, que también en España lo fue, y que sigue siendo, lógicamente,
una devoción perenne, que es la devoción al corazón de Jesús, pero que en aquel tiempo adoptaba unos tintes, diríamos, como de cierta mezcolanza político-religiosa, de mezcla de la religión con un nacionalismo francés, y que intuía o que defendía que el corazón de Jesús sería algo así como el emblema de la restauración de la Francia católica, de la recuperación, digamos, de la posición social de la Iglesia. En esta Francia de nuestra Teresita, la devoción al corazón de Jesús, diríamos, en este aspecto más político-religioso, va a tener, digamos, dos expresiones fundamentales. Por una parte será la ley o el voto nacional de 1871. La Tercera República nació de una revolución muy cruenta y anticlerical y socialista, la primera de la historia, la Comuna de París. Frente a ella, dos laicos decidieron que había que hacer una una gran afluencia de oraciones y sacrificios para recuperar Francia, para restablecerlos, para expiar los males de Francia, ¿no? Es el voto nacional. Ese voto nacional llevó en lo político a una ley de consagración de Francia al corazón de Jesús muy tempranamente, en 1873, que posteriormente fue derogada en 1890. Como podemos comprender, la Francia revolucionaria no se avenía muy bien con este voto público nacional. Pero esta expresión culminó y ese voto nacional culminó en una expresión, en una manifestación que es perenne en Francia y que también es muy importante en la fisonomía de París, y es el templo expiatorio del Sacré-Cœur, Sagrado Corazón de Montmartre, de París. Una edificación que se inició en este contexto reparacionista en 1875, que terminará en 1923, aunque fue consagrado ya en 1919, y que fue costeado totalmente por esa suscripción popular de los franceses a través de ese voto nacional. Ahora bien, Teresa, que indudablemente ama el corazón de Jesús enormemente, ella dirá: yo veo al corazón de Jesús de otra manera. Para mí, el corazón de Jesús expresa la veta más esponsal de mi unión con Él. Yo quiero a mi esposo para mí sola, por decir de algún modo. Yo veo al corazón de Jesús en un diálogo corazón a corazón. Teresa lo escribe así. No se siente tan identificada con esas manifestaciones públicas devocionales, con esa idea del reinado, por decir de algún modo, social de Cristo. Por supuesto que quiere que reine Cristo en las almas, es obvio, en Teresita, ¿no? Patrona universal de las misiones. Pero ella enfoca el corazón de Jesús de un modo mucho más íntimo y esponsal. En ese sentido, creo que es más acorde a nuestra mentalidad hoy sobre la devoción al corazón de Jesús. También en este sentido, por ejemplo, sería interesante ver cuál era la visión más popular sobre la Virgen María en aquella época. Una Virgen que era exaltada, a las glorias de María en especial, ¿no? En la predicación, en las devociones, más exaltada como reina que como una mujer cercana madre. Teresita sobre esto tendrá páginas inmortales, ¿no? Que yo os invito a releer en Historia de un alma. Para Teresita, la Virgen es más madre que reina, dirá ella. La Virgen, hay que destacar en ella todo lo que la hace parecida a nosotros, porque es muy cercana a nosotros, porque ella vivió sin milagros, sin éxtasis, vivió una vida de Nazaret sencilla como la de cualquier hombre, una vida de fe. Ya destacará mucho este aspecto. Entonces ella también se mueve ahí, digamos, como una mujer que es de la época, pero al mismo tiempo realmente se manifiesta cercana a nuestra sensibilidad. Otro aspecto interesante en este contexto, digamos, de confrontación de la Francia católica y la Francia revolucionaria, que también tiene un gran énfasis en la vida de Teresa, es la figura de Juana de Arco. Para Teresa, que se llegara a calificar yo soy un guerrero, indudablemente ella está pensando, cuando dice esta expresión, en Juana de Arco. Juana de Arco era para los católicos, obviamente, la santa que unía ese ideal de monarquía y gloria de la Francia católica. Curiosamente, en esta Francia revolucionaria de finales del siglo XIX, muchos, diríamos, liberales, laicistas o alejados de la mentalidad católica, ensalzan también a Juana de Arco y se la quieren apropiar, porque para ellos Juana de Arco es la líder, no mujer, porque en ese contexto femenino no existía, pero sí la líder popular, es la mujer del pueblo, es decir, es la mujer, la primera demócrata de Francia, porque precisamente frente al rey, ella, el pueblo, salva al Estado, es la democracia, la representación popular. Y para otros, incluso más lejos, es una mártir de la conciencia frente a la opresión eclesiástica. No olvidemos que Juana de Arco fue condenada por un tribunal eclesiástico francés, pero bueno, dependiente de Inglaterra, declarada hereje y condenada a muerte, ¿no?, en la hoguera.
Entonces, en este sentido, querían apropiarse de una mujer, diríamos, contra la Iglesia, una mujer que era expresión del libre pensamiento. Bueno, esto hará que se convierta en algo muy popular en Francia en aquel tiempo, la figura de Juana de Arco. Tan es así que en 1894 Juana de Arco es declarada venerable. Hasta entonces era una mujer eminente de la historia, pero nada más desde el punto de vista eclesiástico. En 1909 beata y en 1920 declarada santa y patrona de Francia. Teresa va a dedicar como 2 recreaciones piadosas, como 2 obritas de teatro a Juana de Arco, en 1894 y 1895. Pero bueno, yendo más a lo que es lo estrictamente espiritual, el ámbito estrictamente religioso, ¿cómo era la Francia en la que vivió Teresa? Bueno, la espiritualidad de aquella Francia era una espiritualidad cristocéntrica. Esto era mucho más sensible, más afectuosa que la que había sido en el siglo XVIII. Sin duda alguna, el peso del romanticismo juega a favor de esta nueva espiritualidad que conecta mucho más con nuestra sensibilidad. También era una espiritualidad que estaba, por lo menos en muchas personas, más cultivada por el estudio o por la lectura de la Biblia. Se habían editado muchas ediciones de la Biblia en Francia en aquella época. Aunque, no obstante, para la mayor masa del pueblo, incluida Teresita, la Biblia no era accesible. La lectura, como hoy entendemos, de la Biblia en casa no era accesible. El conocimiento que ellos tenían de los textos bíblicos era sobre todo mediado a través de otras obras, mediado a través de las traducciones de itinerarios, diríamos, litúrgicos, de obras, sobre todo una muy famosa del abad de Solesmes, Don Guéranger, un abad muy importante que hizo pues, un año litúrgico en donde iba contando el Evangelio, ya traducido al francés, pero bueno, todo ello diremos también enlazado con historias con consideraciones piadosas, biografías de santos, en fin, bueno, un acceso, diríamos, en algún sentido mediado, ¿no? Pero como digo, había un énfasis especial en Cristo y en particular en esta devoción personal a Cristo a través de los dolores de Cristo y de la Virgen. Era una devoción en ese sentido, sí, también con un tinte de reparación, en este caso no de los males de Francia, sino de los dolores de Cristo por mis pecados y también por los pecados públicos, ¿no?, de la sociedad, de este Estado francés que se alejaba del catolicismo. Y esto se manifiesta en la biografía de Teresa de manera eminente. ¿Cómo se veía popularmente al niño Jesús en la Francia de Teresa? Pues como un niño doliente. Y Teresita es Teresa del Niño Jesús. Y como ella lo representa y habitualmente lo pinta, porque ella tenía una vertiente artista cultivada en su casa, pues siempre nos lo va a representar al niño Jesús con un horizonte de cruz, con unas pajas que le pinchan. No es nuestra visión, diríamos, cálida, afectuosa, turronera de la Navidad, sino es un niño Jesús que sufre, que está solo, que está abandonado, que no es querido. Y ella es Teresa del Niño Jesús, pero en el convento de Lisieux, ella muy pronto será la primera monja que se califique de la Santa Faz. Su nombre completo es Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz, no Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz. La Santa Faz, el rostro magullado, sanguinolento, ante quien se vuelve el rostro de Jesús en la cruz, de Jesús en la pasión. Esta también es una visión muy popular en aquel tiempo y que Teresa hace suya. ¿Cómo es la Francia de aquel tiempo? Pues es también una Francia en que también vamos a ver aquí la Francia católica. Vamos a ver un signo muy importante en la vida de Teresa. La Iglesia Católica francesa es la potencia misionera de aquel tiempo. Al hilo del colonialismo, ese Estado francés que persigue a la Iglesia y que la arrincona e incluso la intenta expulsar de la vida social, sin embargo la favorece en las colonias. Es el segundo imperio más importante de aquel tiempo en el mundo, después del imperio inglés, el imperio francés, y hay un auténtico fervor misionero en la sociedad católica de aquel tiempo. Multitud de obras laicales y religiosas, órdenes religiosas, vocaciones que surgen. Hay que considerar que a principios del siglo XX, de 15.000 misioneros que tiene la Iglesia Católica en el mundo, Francia y Asia fundamentalmente, 11.000 son franceses. Y claro,
Teresita es la patrona universal de las misiones. Teresita sabemos que en sus últimos meses de vida se ha recogido en los procesos ordinarios, siempre había hecho muchos sacrificios por la salvación de las almas, pero especialmente en los últimos meses de su vida ella ofrece sacrificios, que está ahogando, pasea. ¿Por quién paseo? Por ese misionero que está perdido en Asia, que está perdido en China, que está perdido en África y que tal vez esté cansado. Es decir, hay una participación en esta sensibilidad misionera de la Francia de aquel tiempo, que por cierto, entre los laicos cuajó en una obra magnífica, que son las obras misionales pontificias, que fueron iniciadas con otro nombre, pero que la raíz está completa en Francia de aquel tiempo, en una mujer laica que dijo: mi claustro es el mundo, Paulina Jaricot, que ya en 1822 funda esta sociedad que hoy es las obras misionales pontificias y que será canonizada precisamente, beatificada en 2022, muy recientemente. Hay otro aspecto, finalmente, que debemos destacar de la época. La religiosidad de Francia, una religiosidad en floración, en expansión, creativa, con una visión interior devocional más rica que en siglos anteriores, pero también tenía todavía unas pervivencias jansenistas o semi-jansenistas, diríamos, fuertes, que también en la vida de Teresa se vislumbran. El jansenismo, o mejor dicho, para centrarnos, el semijansenismo ortodoxo, que sería lo propio de esta época, lo que vive la Iglesia de Francia no es nada heterodoxo, pero se vislumbra en que, se enfatiza sobre todo la vocación religiosa para alcanzar la santidad frente a la vocación matrimonial. Hay que abandonar el mundo si quieres realmente dedicarte a Dios. Se manifiesta también en frases como que, es verdad que a Dios le podemos agradar, pero es más fácil que le ofendamos. Está siempre con ojo avizor y siempre, diremos, con una sensación de que nuestra vida nunca va a estar, diríamos, en sintonía con lo que Dios nos pide, ¿no? Se manifiesta también en que la santidad tiene que ser de grandes obras. Es decir, la santidad la va a manifestar Dios en sus seres escogidos, pero a través de grandes manifestaciones, de grandes sacrificios, de grandes visiones. En fin, no es para la gente normal y corriente, ni tan siquiera para muchos religiosos. Entonces son afirmaciones que eran dominantes en aquel tiempo. Teresita participa en parte de esto. No hay que olvidar que Teresita sufre de escrúpulos ya con 13, 14 años, pero es que cuando llega al convento, ya en 1888, es una mujer madura, hemos dicho, y lo es una cristiana seria, es una vocación probada, y sin embargo ella coge con gran alivio, como con gran, por decir de algún modo, con un gran énfasis en su vida espiritual, que en su primera confesión que haga en el Carmelo, una confesión general de toda su vida, el padre, el confesor, le asegura que ella nunca ha cometido un pecado mortal. Digamos, como esa idea de la impecabilidad. ¿Por qué es tan fácil ofender a Dios? Pues yo, el sacerdote me asegura que nunca le he ofendido, ¿no? Pero es que hay que recordar que todavía, años después, en 1800, y perdonadme esto, no recuerdo exactamente si 92 o 93, estamos ya ante una Santa Teresa, que ya es Santa Teresa en vida, todavía ella necesita que el confesor le asegure en un momento que no ha cometido nunca un pecado mortal. Sin duda alguna, esta idea de la impecabilidad, esta idea de la seguridad en la propia conciencia, ¿de dónde brota en Teresa? Pues de esta mentalidad jansenista o semi-jansenista de la época, ¿no? Ella también padece también esta mentalidad. Lógicamente, ¿cómo acercarnos a Dios con esta mentalidad? Pues a través de muchas devociones, a través de mucha intercesión de los santos, a veces a través de un repetir de excesivas oraciones de preparación, de disposición del alma. Y entonces Teresita, por ejemplo, con ya enferma, en su último año de vida, se está ahogando, porque ella va a morir tuberculosa, una asfixia tremenda, ¿no? Estamos en agosto, solo 2 meses antes de su muerte, de 1897, y Teresita recibe su última comunión el 19 de agosto. Porque las oraciones que hay que hacer previas para comulgar son tantas que Teresa se asfixia, no puede, y Teresa ya no recibirá nunca más la comunión. Sin duda es un sacrificio que ella ofrece y que es producto de la época. Hoy nos parece inconcebible. Pero, atención, y con esto ya termino, Teresa aquí se manifiesta como el gran correctivo, como la gran intuición que Dios da para la Iglesia del futuro.
porque su camino de infancia espiritual, su confianza ilimitada en la misericordia de Dios y su humildad, basal y fundamental, porque las dos cosas van unidas, humildad completa y confianza absoluta y esperanza contra toda esperanza en la misericordia de Dios, son la gran aportación que hace Teresa a la Iglesia de nuestro tiempo y la que la hacen verdaderamente guía en estos tiempos nuevos y con las que realmente barre, por decir de algún modo, todo signo de semijansenismo en la Iglesia no solo francesa, sino de Europa.